Continuamos. A ver, Paco, Jorge nos habla de la Revolución Francesa y yo me remonto a la Revolución Mexicana y si hay involución o revolución, todo lo que estamos viviendo. Pero tú mencionabas técnicamente el concepto de derechos humanos. ¿Qué nos puedes bordar sobre esto que mencionaba ahorita Jorge? Bueno, que básicamente es efectivamente Carlos Salinas quien hace una modificación a la Constitución para que se reconozca el tema de los derechos humanos como parte fundamental de la misma Constitución, pero ya etiquetados como los derechos humanos. O sea, etiquetados. ¿No se contraponen jurídicamente o finalmente se hace una revoltura ahí con las garantías individuales? Bueno, tú tocas un punto muy importante. Hay una discusión permanente entre que si los derechos humanos son mucho más que las garantías individuales, podríamos decir que son aquellos derechos fundamentales o humanos considerados en una Constitución X, que en nuestros términos generales estarían del artículo 1 al 29 de la Constitución y del artículo 123 y algunos otros, el 31, etcétera. La realidad histórica es que las garantías individuales son la forma del Estado de garantizarle a los ciudadanos un comportamiento X en relación con sus derechos humanos, que no es lo mismo derechos humanos que garantías individuales. Ya me hice bolas. A ver, Paco. Normalmente es lo que suelen hacer los abogados cuando... O sea, Jorge, más suavecito. Algo que ya tenemos claro. Al grano sería, aquí. Tenemos derecho a la libertad de tránsito, a la libertad de expresión, al derecho a la información. Al contexto que me dice, bueno, yo hago el pacto social de un Estado, me comprometo a estar dentro del Estado mexicano, pero el Estado se compromete conmigo a garantizarme lo mínimo esos son que derechos me hace humanos. son derechos humanos. ¿Cómo los convierto? Esos son derechos humanos. ¿Cómo los convierto en garantías? Los plasmo en la Constitución y obligo al Estado a que, si vamos a coartar el derecho a la libertad de tránsito, lo hagamos en tal y cual condición. Y precos, oye, pero bueno, Jorge, no me hagas bolas legalmente. La Mira, a ver, ¿cómo está? Porque fíjate que sí es cierto, o sea, se habla tanto de derechos humanos, se acaba de nombrar al nuevo ombudsman, esa cosa, ¿verdad? Que uno ni entiende qué es. Hasta pronunciarlo es difícil. Sí, y lo digo, los derechos humanos, algo tan extraño, tan lejano a mí, pero con tanto presupuesto que se pelean todos. Pero mi vida cotidiana, digo, o sea, a mí nadie me respeta la libertad de tránsito, yo tengo que cuidarme cómo ando aquí en la ciudad. Yo creo que aquí estaríamos hablando del concepto de un estado de bienestar, o sea, ni siquiera volvemos a lo mismo. Los derechos se tendrían que plasmar en un librito, en esos que están ahí, si los toma ahí la cámara, pues están muy bonitos los libros, ¿verdad? Pero en la realidad, ¿qué pasa? ¿Cómo se lleva eso a la realidad? O sea, sí. De hecho, como yo lo entiendo, es que las garantías individuales es la parte jurídica de la sociedad o de un individuo que pertenece a una sociedad, y los derechos humanos son por el solo hecho de haber nacido, por el solo hecho de ser. El derecho natural que dicen los señores abogados. No, y todos. Es tan complicado el tema, la iglesia, que la misma clasificación que existe divide en dos partes esto de los derechos humanos. La clasificación historicista, que tiene que ver con la protección o el crecimiento progresivo de los derechos humanos, y la jerarquía, o sea, los jerarquizan a través de derechos esenciales y derechos complementarios. El problema aquí es que ya hay 3 generaciones de derechos humanos. Exacto. La primera, que surge con la Revolución Francesa; la segunda, que engloba los derechos colectivos y de tipo social. Por ejemplo, la cuestión de adherirse a un sindicato, derecho al trabajo, todo eso, ¿no? Y la tercera generación, que es la que estamos viviendo actualmente, que tiene que ver con derechos políticos y derechos de igualdad y de equidad y otras cosas. Democracia. Lo grave de todo es que todos esos derechos pues ya están en la Constitución, y ya hay leyes que los regulan y que los manejan, ¿verdad? Hay algo que manejaste tú ahorita y que me encantó. Los derechos humanos deberían de ser, el deber ser, el estado general de bienestar garantizado a un ser humano viviendo en un territorio determinado. Pero Jorge, eso se consigue nada más aplicando la ley que ya existe. Pues obviamente que sí. Es más, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el ombudsman, el gran defensor de esos derechos humanos, ahora se ha dicho que quieren modificarlo, que quieren agregar a la Constitución algunas cosas. El Senado ayer lo mencionó. Yo pienso que lo único que necesita la Comisión es dientes, es decir, que su poder
y sus resoluciones sean vinculatorias. Que no sean una recomendación. Ahí te recomiendo, ¿verdad? A ver si lo haces o no lo haces. Ahí te encargo, ¿verdad? Sí, sí. Con tanto presupuesto, y es indignante. Y no nada más la nacional, digo, la estatal, y bueno, hay visitadores para todo, ¿verdad? Y todo el mundo se publicita y se hace mártir y no sé qué. Pero en realidad, a mí como ciudadano, realmente, ¿en qué me ayuda en mi vida cotidiana, ¿no? Eso es lo que a mí me mueve, ¿no? Fíjate, la autoridad cae en el cinismo en ocasiones. Oiga, jefe, ¿qué hacemos si la Comisión Estatal o Nacional nos manda una recomendación? Muy sencillo, mi amigo, así, el político más antiguo del mundo. Muy sencillo. ¿De qué partido? ¿No? De todos los partidos. No olvidemos que el PRD gobierna una ciudad de 20 millones de habitantes, que el PAN gobierna ciudades tan importantes como Guadalajara, allá no, pero entonces el país entero, muchos el PRI estados, también el PRI gobierna una cantidad de estados también, no una recuperación muy franca, pero además... Te sale ahí sí, claro. Te sale ahí no te la creas, vena, ¿no? La realidad política lo dice. La cuestión ahí es muy, muy importante. La respuesta del funcionario es, la aceptamos. No hay problema. No pasa nada. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza vinculante, salvo pórtate bien de aquí en adelante. Entonces, ¿qué sucedería si la comisión tuviera la posibilidad de aplicar sanciones? Ahí sí, inmediatamente, oye, pues, ¿qué pasó? Mejor ni le movemos, no violamos la Constitución, no violamos los derechos humanos. ¿Qué no es mejor el temor a la sotana que el estar pecando y después pedimos perdón? Pues yo no sé, digo, está el suelo tan parejo para dar tanto brinco que nos hacen más bolas, y entre precisamente la revoltura de los términos es donde se aprovechan muchos políticos para hacer su agosto. Regresamos en un momentito, no se nos vaya. Tu opinión es muy importante para nosotros. Escríbenos a análisis.dichosyhechos@gmail.com o déjanos un mensaje de voz al teléfono 690-7168.